Hey chavos, hoy vamos a ver la clase de historia. Les voy a recordar, la clase anterior vimos acerca de cómo llegaron de Asia, llegaron a América, los primeros pobladores de América. Y también teníamos un mapita donde se dividía en Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Vamos a ver este pequeño video para que recordemos más o menos del tema que acabamos de ver. Refrescamos la memoria y vamos a pasar al siguiente. Ahí va el video, Atención, atención. ¿En qué momento llegaron los primeros pobladores al continente y cómo se desplazaron hacia Mesoamérica? ¿Cuándo? ¿Y cómo comenzó la historia de Mesoamérica? Veámoslo. La historia del poblamiento de América es un proceso gradual que comenzó en el periodo lítico y abarcó los periodos protoneolítico, preclásico y clásico. Gracias al descenso de aguas interoceánicas, el noreste de Asia y de América integraron un solo territorio, por donde cruzaron nuestros antepasados. Eran grupos nómadas dedicados a la caza, a la pesca y a la recolección de raíces y frutos, por lo que la búsqueda de alimentos los obligó a migrar a tierras más cálidas. Asimismo, la extinción de grandes animales como el mamut derivó en nuevas formas de aprovechamiento del entorno. Surgieron los primeros intentos de domesticación de las plantas, como la calabaza, y comenzó la familiarización con el proceso de germinación. Además, los grupos humanos, cada vez más numerosos, elaboraron expresiones pictóricas como las que se ubican en la Sierra de Guadalupe, en la actual Baja California Sur. Entre el año 5000 y el 2500 antes de nuestra era, se consiguió domesticar un gran número de plantas, entre ellas el maíz, y animales como perros y guajolotes, lo que originó el asentamiento de aldeas permanentes. Durante el periodo preclásico, se desarrollaron 3 superáreas culturales que comprenden los territorios actuales del sur de los Estados Unidos de América, la República Mexicana y Centroamérica: Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Vamos, como vimos en el video, este periodo que se llamó periodo preclásico temprano, que abarcó del 2500 al 1200 a.C., fue cuando se desarrollaron estas 3 áreas culturales de México, que se conocen como Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Tenían características o cosas, digamos, ¿no? Geográficas y culturales diferentes entre cada una, y las podemos ver, más bien las regiones las podemos ver en la página 15, que es el mapa que les puse hace ratito. Y acuérdense que el naranja es Aridoamérica y se encuentra al norte de nuestro territorio actual de México, abarcando parte de Estados Unidos. El morado es la de Oasis América, que también se encuentra al norte de México y parte de Estados Unidos. Al final tenemos en verde tenemos Mesoamérica, que abarca una gran parte de nuestro territorio. Ahora vamos a ver siguiente cuadrito, ¿ok? Porque ya ustedes hicieron un resumen en el que vienen características de nuestros de Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Vamos a ver. Muy bien, chicos, aquí tenemos el cuadro que quiero que vean. Lo voy a quitar tantito para que no estorbe yo. Ahí está. En este cuadrito acomodamos Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica, y es la información que viene en su libro. Sin embargo, está acomodada en ubicación geográfica, en clima y características culturales. Esto se acomodó, ¿saben cómo? Usando las herramientas que les he tratado de transmitir de español, donde veo, me pregunto a mí mismo, ¿cuál es el clima? Por ejemplo. Y ya busco en mi libro, el clima es una región árida con muy pocas lluvias. Entonces ya contesté mi pregunta de ¿cuál es el clima? Bueno, pues ahí está el de Aridoamérica. ¿Cuál es el clima de Oasis América? También ahí lo tengo. Dice que es una región que posee un territorio semiárido de clima caluroso, en el que las lluvias son escasas durante todo el año. Y me hice la misma pregunta para las 3. Por último tengo Mesoamérica. Esta área tiene varios tipos de clima y cuenta con tierras cultivables, gracias a la abundancia de ríos y lagunas en la zona. Entonces, les pregunto yo, ya nada más como para que ustedes me la contesten en este momento, aquí, pensando con su cerebrito, y quiero que me digan, o más bien piensen, ¿cuál de estas 3 áreas se imaginan ustedes que ayudó
a la agricultura, que se generara la agricultura, se descubriera la agricultura. ¿Cuál de estas tres? ¿Aridoamérica, Oasis América o Mesoamérica? Vean la tablita. Ahí está, vemos la tablita. ¿Cuál de estos tres tiene mejor clima para el desarrollo de la agricultura? ¿Cuál se imaginan? La papita. Regalado. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Estas imágenes vienen en su libro, en la página 26. A partir de ahí están adelante. Y ¿cuál creen ustedes que es Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América? Están revueltas, ¿eh? ¿Cuál creen que sea cada uno de esos? Para descubrirlo, vámonos a nuestro libro de historia y vamos a ver si le atinamos o no. ¿Ok? Página 26. Esta de aquí. Página 26, a partir de ahí. Aquí está la primera. Aquí tenemos nuestra imagen. Vamos a ir bajando nuestro libro. 27, 28. No les voy a decir cuál es. Ustedes tienen que verlo en su casita, ¿ok? Bien. Como ya vimos, tenemos esas tres áreas culturales en México. Y voy a ponerles un pequeño video otra vez para que quede bien asentado esto. Y vamos a pasar a hacer nuestra actividad de este pedacito del tema. Es una actividad sencilla, pero vamos a ver otro ahorita, así que abusados con el video, ¿vale? Los historiadores que se han dedicado al estudio del México prehispánico consideran que en aquella época existieron tres superáreas culturales: Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica. Oasis América. Abarcó una parte de lo que hoy es Sonora y Chihuahua, así como el suroeste de los Estados Unidos de América. Su clima era predominantemente árido, pero los pobladores aprovecharon cuerpos de agua a través de canales de riego y lograron desarrollar complejos sistemas de cultivo influenciados por Mesoamérica. Algunas de sus áreas culturales son Anasazi, Jojocan y Mogollón. A esta última pertenece el asentamiento de Paquimé. Aridoamérica. Abarcó el actual territorio de Baja California y Coahuila, así como partes de los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, además del sur de Estados Unidos. A pesar de que el clima árido es su rasgo dominante, las culturas fueron de recolectores-cazadores y mantuvieron contacto con los agricultores y recolectores-cazadores de otras superáreas. Algunas de sus áreas culturales son la Gran Cuenca, Apachería y el norte de México. Mesoamérica. Se desarrolló sobre un territorio de límites variables en el tiempo, que en el norte llegó a rebasar el trópico de Cáncer, mientras que en su parte suroriental ocupó la mitad de Centroamérica. Su diversidad de climas, con lluvias abundantes, permitió el desarrollo de la agricultura. Se consolidaron aldeas y pueblos con diferenciación social y posteriormente se desarrollaron ciudades, algunas con complejos sistemas de escritura y relaciones comerciales. Mesoamérica se divide, a su vez, en 6 áreas culturales. Norte. Se desarrolló a partir de la presencia de grupos sedentarios, con una marcada jerarquización social. Se identifica la cultura chalchihuites y altavista como uno de sus principales asentamientos. Occidente. En esta área se encuentra la cultura del Bajío y la Purépecha. Se identifican basamentos circulares y tumbas de tiro. Aquí se encuentran los asentamientos de Huachimontones y el Ixtépete. Centro. Es en esta área donde se ubican algunas de las culturas con mayor desarrollo político, militar y económico de Mesoamérica, como la cultura teotihuacana, tolteca y mexica.
A esta zona pertenecen los asentamientos de Cuicuilco, Teotihuacán, Tula y Tenochtitlan. Golfo. En esta zona se desarrollaron las culturas Olmeca, Totonaca y Huasteca. Aquí se identifican los inicios de la arquitectura monumental y la escritura. Algunos de sus principales asentamientos son La Venta, El Tajín y Zempoala. Oaxaca. Esta zona albergó a las culturas zapoteca y mixteca. Los zapotecos construyeron Monte Albán y los mixtecos trabajaron el oro con destreza. Entre sus principales asentamientos se encuentran Monte Albán y Mitla. Área sureste. A esta zona pertenece la cultura maya, notable por su desarrollo en su sistema de escritura y numeración, así como en astronomía. Entre sus asentamientos se encuentran Chichén Itzá y Palenque. Como puedes observar, el México antiguo se conformó por diversas culturas que se asentaron en distintas áreas geográficas. Bueno, ahí lo tenemos, chicos. Vamos a ver nuestras preguntas porque es lo único que vamos a hacer de esta actividad. Y pasamos a la siguiente porque acuérdense que vamos a empezar a hacer 2. Pero para no hacernos bolas, vamos a hacer estas 2 actividades de historia, ¿vale? Entonces terminamos parte de nuestro tema que vimos en clase anterior y empezamos una nueva ahorita. Vamos a ver nuestras preguntas. Bueno, aquí estamos en nuestro pizarrón virtual y vamos a ver la primera pregunta, ¿ok? La primera pregunta dice: ¿en cuál de las 3 regiones que conociste el día de hoy, o bueno, que hoy conociste, la agricultura tuvo un gran desarrollo? Número 1. Número 2. ¿Qué culturas se desarrollaron en Mesoamérica? Abusados, ¿eh? Ojo con lo que acabo de preguntar y la pregunta anterior. Siguiente pregunta: ¿qué culturas se desarrollaron en nuestro estado? ¿En qué estado vivimos? ¿A poco no saben en qué estado viven? Acuérdense de su materia que vimos el año pasado acerca del estado donde vivimos. Tenía el nombre de nuestro estado. Y por último, ¿cuáles son algunos de los principales asentamientos que surgieron en nuestro estado? ¿Ok? Bueno, chicos, con eso acabamos nuestro tema de América, Aridoamérica y Mesoamérica. Tenemos que tener especial énfasis o poner más atención a lo que concierne a Mesoamérica, porque es donde vivimos nosotros. ¿Okay? A partir de ahorita vamos a empezar a ver la organización social de los primeros pobladores del actual territorio mexicano. Y esto es algo muy parecido a lo que vimos el año pasado. ¿Se acuerdan cuando hicimos el dibujo de cómo se acomodaban las casas de los sacerdotes, de los jefes militares de los aztecas y todo eso? ¿Se acuerdan que hicimos un dibujo al centro, varios dibujos alrededor y hasta el final estaban las casas de los campesinos y artesanos? ¿Recuerdan? Bueno, algo por el estilo vamos a empezar a ver ahora, pero ya en un panorama más amplio, no nada más de Veracruz. Ahora, quiero que se imaginen que vivieron hace más de 2 millones de años. Sí, imagínenselo. Piensen, ¿cómo sería? Se despiertan y después de haber dormido en una cueva sobre una piedra, te encuentras, sales de tu cueva, te encuentras que pues, no hay tiendas, no hay un Oxxo, no hay Chedraui, Bodega Aurrerá, es más, no hay ni tienditas, no hay nada. Pero ¿qué crees? Lo peor de todo es que no tienen teléfono ni tienen internet. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Te imaginas? Bueno, pues esa etapa se le conoce como Edad de Piedra o periodo paleolítico. Y es el periodo de tiempo más largo de la existencia del ser humano. En sesiones anteriores hemos aprendido cómo y por qué llegaron los primeros pobladores de América, así como la forma en que de ser nómadas se volvieron sedentarios y las principales áreas culturales que se desarrollaron en este proceso de poblamiento. O sea, ya vimos cómo llegaron y dónde se fueron formando comunidades o sociedades en el territorio americano. Las glaciaciones y los constantes cambios climáticos hicieron que la supervivencia del humano, pues vivían en la intemperie, sin hogar y usando pieles de los animales. Bueno, pues
hicieron que todo eso generó que los humanos de esta región se adaptaran a vivir con lo que tenían a la mano. Eran recolectores, eran cazadores, construían refugios. Obviamente que eran refugios pues muy, decían por ahí, muy chirris, muy sencillos, ¿no? Precarios es la palabra adecuada. Recolectaban frutos, hacían fogatas, pero con el tiempo fueron aprendiendo a mejorar esas técnicas de supervivencia. Bueno, como ya hemos estudiado, para lograr establecerse en un lugar y sobrevivir, fue necesario el desarrollo de la agricultura, entre otras cosas. También aprendieron a producir y a usar el fuego, y a elaborar instrumentos o utensilios para potenciar su fuerza y cazar animales, que es lo que estábamos diciendo hace rato. Y gracias a la evolución, no nada más física, sino mentalmente, lograron tener mayores capacidades para la fabricación de herramientas. Incluso muchos científicos han ayudado a comprobar que como somos depredadores, o sea que cazamos animales para alimentarnos, empezamos a producir herramientas o instrumentos como lanzas de madera, arpones y anzuelos para pescar. Bien chicos, me encontré este video de un señor que está haciendo una punta de lanza, solamente utilizando madera, piedras y hueso. También se me pasaba ese pedacito de cuero para protegerse de los golpes. Fíjense cómo nada más con esas sencillas herramientas logra hacer una punta de lanza con el que bien podrían cazar un animal, Fíjense nada más, qué padre el video. Solo es como dato curioso, ¿sale? Bien, seguimos. Bueno chavos, ¿y qué creen? Resulta que en México han descubierto más de 4000 pinturas rupestres bien preservadas en cuevas en el municipio de Burgos, que está en el estado de Tamaulipas. ¿Ok? Chéquense, son estas de aquí. Son imágenes en colores rojo, amarillo, negro y blanco que representan a seres humanos, animales e insectos, así como el cielo. Causó sorpresa que se encontraran las pinturas en esta zona de México, pues hasta ahora se pensaba que allí no había habitado ninguna cultura ancestral. Bueno, con esto en mente, con todo lo que vimos ahorita, vamos a pasar a ver unas preguntitas que tengo preparadas para ustedes. Antes de empezar con las preguntas, vamos a imaginar, ¿ok? Tenemos que utilizar nuestra imaginación para poder contestarlas. Ya también tenemos nuestra mente más o menos cómo vivían. Entonces, usando esa información, imaginémonos lo siguiente. Pregunta número 1. ¿Cómo te imaginas que era caminar, trasladarse, convivir en grupos de seres humanos en la zona mesoamericana, o sea, esta parte donde vivimos nosotros, en esos tiempos donde apenas iban llegando al continente? ¿Cómo se imaginan? ¿Habrá sido sencillo? ¿Habrán batallado mucho? ¿Qué será? Lo que ustedes, ¿cómo se imaginan que fue? Explíquenlo bien, cómo más o menos se imaginan. No nomás fue difícil y ya. No, pónganle algo así como que cruzaron la selva, pasaron mucho frío, como ustedes. Échenle de su cosecha, ¿sale? Échenle, no nada más me digan fue difícil y ya, porque te da chiste. Bueno, número 2. ¿Qué actividades realizaban las y los primeros habitantes para poder alimentarse? ¿Qué creen que hacían? Hemos visto varias imágenes. ¿Vivían solos o se relacionaban en grupos? ¿Y cómo se vestían? Se me pasaba también una última pregunta. ¿Dónde habitaban o dormían? O sea, ¿cómo se protegían de la lluvia, por ejemplo? No podían vivir abajo del... Bueno, sí podían, ¿no? Vivir bajo el cielo, pero necesitaban tener alguna protección. ¿Ok? Vale, chavos, eso es todo por hoy. Vamos a hacer sus preguntas nada más. Hay que usar la información que tenemos en el video. Nos regresamos a verlo y la imaginación. ¿Ok? Por último, es toda la tarea, pero por último, hay algo especial para el video. Es una especie de tarea, no es que tengan que escribir, pero me tienen que conseguir los siguientes materiales. Se los voy a poner acá. Son 2 vasos, un cotonete o 2, bueno, varios cotonetes,
un pincel, pedazos de algodón, lápiz, tijeras y hojas blancas. ¿Ok? Al menos, mínimo 2 hojas blancas. El viernes vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿sale? Y ya se deben de imaginar, yo creo, qué es lo que vamos a hacer con todo el tema que vimos hoy y con la lista de materiales. Ya se deben dar una idea de qué vamos a hacer. Entonces, abusados el viernes, no falten a la videollamada para que hagamos lo que tengamos que hacer. Va a contar como artísticas, así que abusados. Pórtense bien, chavos. Cuídense mucho. Recuerden, si salen por algún motivo, bien cubiertos, mínimo con el cubreboca hasta acá, no se lo pongan abajo de la nariz porque es como si no trajeran nada. Entonces, hasta acá. Y si tosen o algo, acuérdense, como vampiro. Sale pues, estamos viendo. Pórtense bien y no se les olvide hacer lo correcto. Bye.